Muchas gracias, Camilo, y cada uno de los compañeros y compañeras que ha participado en la organización de esta actividad del día de hoy. Una actividad que tiene un tema adrede, un tema buscado prácticamente con la idea de contribuir a los momentos, a los espacios de debate, de discusión, pero también en sí mismo encierra una alerta sobre las tareas fundamentales que tenemos. El día de hoy estamos con más de 23.000 personas conectadas en todo el territorio nacional. Ya en el mes de diciembre pasamos la cifra de los 6 millones de participantes como cifra acumulada. Desde el punto de vista de las jornadas de formación, ya le vamos a decir la cifra acumulada que llevamos para este momento, 6.043.948, prácticamente 6.044.000 participantes, es la cifra que lleva todo el proceso de formación masivo en planificación popular. Sin embargo, el día de hoy, el tema que nos convoca, y por eso se ha buscado que el panel tenga la configuración que tiene, nos está acompañando Luis Brito García. Con él vamos a estar trabajando temas centrales de la unidad de criterio y lucha, el periodo de independencia en Venezuela. Acabamos de escuchar a Alejandro López, asociado también al proceso de lucha y la trascendencia que tiene en el siglo XX. Vamos a conseguir la intervención de nuestro querido compañero Fernando Soto Rojas con la unidad y el movimiento popular. También Néstor Ovalle, que ya se encuentra aquí con nosotros, la unidad y las luchas sindicales. Vamos a tener desde Chile David de Brot, la unidad en Chile y el golpe Pinochet. Ya se encuentra con nosotros nuestro querido compañero, miembro de los equipos de trabajo, Hernán Zamora, con la unidad en la resistencia heroica del pueblo cubano en defensa de la soberanía, y por supuesto las intervenciones asociadas a segmentos del presidente Maduro, el presidente Chávez, la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Fíjense que el tema es la unidad, y la unidad pasa a ser un gran objetivo desde el punto de vista histórico. Yo solamente, como me toca la parte de presentación e hilo conductor de lo que está, mi función es meter casquillo dentro de ese debate vinculado a la unidad. Si uno hace una lectura rápida, apresurada, desde el punto de vista de la historia, se conseguirá seguramente que ha sido una constante en las luchas revolucionarias y en las luchas de la izquierda, ha sido una constante los temas de la unidad. Nosotros recordamos los debates de los mencheviques y los bolcheviques, recordamos los debates sobre la unidad, decían ya compañeros, pero lo vamos a ver en profundidad en el proceso de independencia. Y si revisamos más recientemente, de los años 50, 60 hacia acá, la unidad ha sido una gran doliente, ha sido un problema serio en las luchas de la izquierda. Muchas veces los egos, muchas veces las primeras personas, muchas veces la falta de priorización del momento histórico, incluso con el comandante Chávez, iniciando el proceso revolucionario, muchos que se definían de izquierda y que después la historia se encargó de decir que eran socialdemócratas en términos reales, el mayor reclamo que hacían con el comandante Chávez era por qué él y no ellos, y por qué esa visión desde el punto de vista de los egos permanentemente estableciéndose. Ubicarnos en el momento histórico resulta un tema fundamental para poder dimensionar el tema de la unidad. Cuando usted esté en su consejo comunal, cuando usted esté en su comuna, y de repente priorice que no me gusta cómo este habla, que no me gusta cómo tal persona planteó un tema, o no me gusta el proyecto de tal sector del barrio, y agarraron y entonces cuadraron para que en la votación fuese más este. Y usted se deja comer por ese gusanillo de la cizaña, por ese gusanillo de la dificultad, de la cosa minúscula. Usted está haciéndole un flaco servicio, aunque le parezca mentira, al imperialismo norteamericano. Cuando usted agarra y no prioriza
lo que tiene que ver con el momento histórico y con la lectura colectiva del Plan de la Patria, usted le está haciendo un flaco servicio al imperialismo norteamericano. Eso en este momento, en esta coyuntura, a 26 días del secuestro del presidente Maduro, probablemente todavía pase inadvertido como un riesgo. Pero nuestro gran desafío, lo que nos va a permitir navegar esta coyuntura histórica, lo que nos va a permitir cruzar el río, va a ser la unidad. Es la unidad la única garantía que tenemos los venezolanos y las venezolanas de cruzar el río de la coyuntura histórica que se ha planteado sobre nosotros. Nosotros tenemos una visión de lecciones de la historia. Es por eso que hemos buscado, cada uno de los compañeros y compañeras va a hacer un énfasis en un momento determinado. O sea, Néstor Ovalle, además de su característica como pedagogo, nos va a poder ilustrar de cómo en las luchas sindicales el tema de la unidad ha sido una constante, para lo bueno y para los fracasos que hayamos tenido. En las luchas del movimiento estudiantil no lo pusimos, pero la unidad permanentemente era. Cuando perdíamos la Federación de Centros Universitarios de la UCB, era por problemas de unidad, no era por falta de fuerza desde el punto de vista de los movimientos de base. Era por falta de convicción. ¿Por qué? Porque cada quien consideraba que él era la llave de la historia y no una construcción colectiva. La visión de los egos permanentemente establecida. Yo quisiera puntualizar, para respetar el tiempo, puntualizar algunos temas. Uno, el que estamos refiriendo, la necesidad de construir las vacunas revolucionarias, las vacunas a los egos, y la militancia en la unidad como la gran lectura que tenemos desde el punto de vista de la historia. El segundo concepto que quisiera referir es la trascendencia que tiene el concepto de nación en esta coyuntura histórica y por qué la unidad de los venezolanos y las venezolanas es tan importante. Ya no es un problema ni siquiera de posiciones políticas particulares. Nos referimos al concepto de nación de Iraida Vargas y Mario Zanoja, a ese concepto integral, un concepto de unidad cultural desde el punto de vista de la nación. Un trofeo de guerra que ha buscado el imperialismo sobre Venezuela es el concepto de nación. No sé si de repente en las lecturas de la historia, en las escuelas, valga la pena recordar esos trabajos de Brito Figueroa, vinculados precisamente a las lecturas y el final de la década de los 40 y los trabajos de la Fundación Rockefeller en Venezuela. Fíjense casualmente el tema del petróleo y los trabajos de la Fundación Rockefeller sobre Venezuela fueron sobre el impedimento fundamental que tenían para poder hacerse de las riquezas petroleras en Venezuela, era el concepto de bolivarianismo, era el concepto de Bolívar como epicentro de la nacionalidad, de lo que significa ser venezolano. Y eso le resultaba un estorbo. O sea, le resultaba un estorbo a Bolívar para poder hacerse de la riqueza. Y entonces se ha generado toda una agresión descomunal, y podríamos decir que es el gran epicentro desde el punto de vista de la guerra de los últimos 13 años. El epicentro de la guerra ha sido el concepto de nación. Y hoy es epicentro de la guerra. Cuando uno ve cómo se buscó generar guerra civil, cuando uno ve cómo se buscó malponer a Venezuela en el hemisferio, cuando uno ve cómo se generó la agresión en contra de la economía de Venezuela, cuando uno ve cómo se buscó la visión de fragmentar la institucionalidad de nuestro país, uno ve que el concepto de nación era lo que buscaba ser sacrificado, que buscaba ser erradicado desde el punto de vista de nuestro país. Entonces, la unidad sobre el concepto de nación es un tema que resulta fundamental desde el punto de vista del trabajo. Otro concepto que resulta fundamental para la construcción revolucionaria, para la construcción militante, es la unidad programática. La unidad programática es una de las grandes tareas que tenemos todas y todos. Nosotros tenemos un concepto de nación en la Constitución bolivariana.
ese concepto de nación que tenemos establecido, que tenemos configurado, tiene que tener una construcción desde el punto de vista del trabajo. El plan de las 7T, el plan de las 7 grandes transformaciones, es la posibilidad concreta de construir esa unidad programática, donde lo particular de la comuna pasa a ser la visión colectiva de país, donde el ministerio XYZ pasa a discutir lo central del país, que los movimientos de trabajadoras y trabajadoras discutan su plan sectorial en función de una unidad programática que esté definida por ellos mismos, en función de lo que debe hacerse, en función del plan de la 7T, permite definir que las banderas de lucha, que las banderas que generan cohesión política y social son las colectivas desde el punto de vista del objetivo estratégico de la nación. Es por eso que el tema de los planes sectoriales, el tema de los AK, pasa a ser tan importante desde el punto de vista de la construcción política e ideológica y de los saldos políticos desde el punto de vista del proceso político. Si eso no ocurre, lo que va a prevalecer es la posibilidad de la cizaña, lo que va a prevalecer es la posibilidad de lo singular, la posibilidad desde el punto de vista de lo particular. El tema de la unidad es el gran epicentro de la batalla. Si uno hace, me disculpan los profesores historiadores, se encuentra con nosotros también Luis Brito García, me disculpan los profesores la referencia que voy a hacer, pero si uno ve cómo ha sido grandes aportes a la historia desde el punto de vista de momentos de la historia y de líderes políticos, uno podría pensar que bueno, que éramos una gran andanada, ¿verdad? Como pueblo. Ya está, si uno piensa final de los 80 y piensa en el 27, 28 de febrero, si piensa en las luchas estudiantiles, después cualquiera puede agarrar y reescribir la historia como le dé la gana, ¿no? Pero la historia fue la historia. Y es lo que ocurrió. Después cada quien, a partir de su ego, puede agarrar y pretender ponerle los acentos. Quien diga que él dirigió el 27 y 28 de febrero le está cayendo embuste a todo el planeta. O sea, el 27 y 28 de febrero fue un estallido popular. Después siempre hay alguien que quiere ponerse al frente de la cámara, ¿no? Y que quiere agarrar la pancarta y decir que no, que él lleva ese proceso de lucha. Eso es parte precisamente de lo que genera desunión. Pero éramos una gran andanada. Y es una lectura que el comandante Chávez nos construye la visión de pueblo, nos construye como pueblo, de una gran movilización de la necesidad histórica, nos da la forma, a partir del pensamiento bolivariano, a partir del concepto de nación, a partir de esas 3 raíces, de Zamora, de Rodríguez, de Bolívar, y nos lleva a reconfigurar esa fuerza y esa convicción como concepto de nación. Pensemos unos años atrás, pensemos en el 2013, pensemos en el 5 de marzo del 2013. ¿Cuál era nuestro gran desafío ante la pérdida del comandante Chávez? Nuestro gran desafío era cómo generábamos un método de liderazgo que permitiera atender la ausencia histórica de un líder del peso del comandante Chávez y que tuviésemos la posibilidad de tener la unidad como bandera de lucha. Y una gran lectura del presidente Maduro es hoy, como presidente constitucional de Venezuela, haber forjado métodos de liderazgo colectivo y métodos vinculados a la unidad. Y nosotros vamos por esa cosecha. Vamos por los métodos de dirección colectiva, por los métodos referidos al alto mando político, por los métodos referidos a los métodos constitucionales de nuestro país y por la construcción de la unidad como proceso de lucha. Y es por eso tan importante que cada uno de nosotros no vea la unidad como una consigna, que lo vea como una necesidad, que se vacune el que diga, a mí no me va a pasar eso, que siempre se dice, ¿no? Siempre ante un problema dice, a mí no me va a pasar eso, yo no voy a caer en el casquillo, yo no voy a caer en la desunión. Nosotros veníamos de enormes procesos de avance,
Y el imperialismo, lo único que tenía desde el punto de vista de su agresión era la posibilidad de secuestrar al presidente de la República. Ante eso, nosotros asumimos el mayor desafío, y es, con unidad, vamos por el rescate del presidente de la República, pero vamos a garantizar la soberanía de la República existiendo patria, que exista la nación, y para eso la unidad de todas y todos los venezolanos. Un abrazo.